me presento para hablar de presupuesto participativo. Son, como ha dicho antes Alejandra, los trabajos que había hecho ya en la facultad, en la cual una cosa que me había interesado mucho, aparte de otra cosa que era la transición en los países del este y modelo de desarrollo de China, ¿no? Ahora, ¿no? Era los trabajos en América Latina. Y en América Latina entraba dentro del desarrollo una de las cualidades que tiene que tener el desarrollo humano es la participación de todos los agentes y pacientes del desarrollo humano en el proceso. Entonces, ahí se introduciría el tema del presupuesto participativo. Estuvimos haciendo un trabajo de comparar presupuestos participativos en tres zonas muy diferentes. Uno era Santa Cristina de Aro, en la provincia de Gerona, un municipio básicamente turístico, ¿no? Otro municipio en Brasil, cerca de Porto Alegre, en el municipio de 3 de Mayo, y otro municipio en Nicaragua, La Reinaga. Tres contextos muy diferentes. Esto lo recogimos después como conclusiones, etcétera, en este libro, que también hemos dejado 2 o 3 ejemplares allá que pueden adquirir si quieren, que el título se titula no el presupuesto participativo, sino se titula Refundar la democracia. En este sentido es cómo se colocaría el presupuesto participativo. El tema, reconozco, o hemos de reconocer que es un tema muy debatido, muy debatible todavía, desde las posibilidades que puede tener como instrumento para esto, para refundar, profundizar la democracia, hasta las posibilidades que tiene de convertirse en un moderador de las peticiones legítimas, justas, de la ciudadanía, especialmente de las clases desposeídas, de las clases a las cuales se les ha requisado todas sus posibilidades. Querría contribuir al debate o a la reflexión sobre el presupuesto participativo a partir de esta experiencia que tenemos situada aquí y de otras reflexiones que he tenido con otros compañeros que también participaron en el proyecto. Entre ellos, pues, el que coordina el libro, que es Joan Bou, que es el que en principio a lo mejor hubiera venido y lo hubiera explicado con más amplitud. Podríamos ordenar la presentación de la forma que se ve ahí. Primero, hablar de qué es el presupuesto participativo. 2 de las condiciones para que un presupuesto se pueda considerar presupuesto participativo con dinámica hacia la profundización de la democracia. Luces, retos, riesgos o sombras del presupuesto participativo y acabar recogiendo las posturas críticas al respecto. Este sería el tema que me propongo desarrollar. Condiciones para el presupuesto, para poder decir que un presupuesto es participativo. A fin de cuentas, el presupuesto, como se veía en la transparencia anterior, hay que distinguir entre lo que podría ser un presupuesto participativo en una sociedad alternativa ya transformada y lo que es actualmente. Actualmente el presupuesto participativo en sí es bien poquita cosa. Es la posibilidad de decisión por parte de la ciudadanía sobre una parte relativamente pequeña del gasto público, normalmente local, gasto municipal. Pero de todas maneras, todavía ahí hay muchas diferencias entre los presupuestos participativos, de tal manera que en el 2007 hubo una reunión en Málaga a propósito de los presupuestos participativos. Málaga es un sitio donde se trabaja mucho los presupuestos participativos, igualmente en Sevilla y en algunos otros municipios de la autonomía. Llegaron a un decálogo, como los 10 mandamientos. Los que cumplan los 10 mandamientos, estos tienen categoría de presupuesto participativo. Yo los he desordenado para darles unas características especiales. Hay unos de los mandamientos que se refieren al objetivo del presupuesto participativo. El objetivo ha de ser,
para que sea un presupuesto participativo, la inclusión social, el tema de justicia, que precisamente una de las críticas que se hace es que en muchos presupuestos participativos desaparece el tema de justicia y lo que es eficiencia y eficacia de la gestión municipal queda por encima del tema de la inclusión. Un segundo grupo de mandamientos se refiere al proceso en el cual tiene lugar el presupuesto participativo. Tiene que ser autorreglamentado. Es la misma ciudadanía la que se da la asamblea ciudadana, la que se da el reglamento de cómo funcionará. La elección es directa para formar parte o para votar dentro de la asamblea ciudadana. No se va a la asamblea ciudadana en nombre de partidos políticos, asociaciones, grupos, etc. No, se va personalmente, individualmente. Y al mismo tiempo, la democracia es directa, es decir, un hombre, una mujer, un hombre, un voto. Otros mandamientos se refieren más bien a la dinámica que ha de tener este proceso, cómo ha de ser. Ha de estar precedido de unos foros en los cuales se expliquen las temáticas, ¿no?, que se van a tratar, se informe a la gente, técnicos les expliquen a los ciudadanos de qué se va a tratar. Si hay cifras, pues que se les den las cifras, de manera que vayan a la asamblea informados. Ha de haber una rendición de cuentas, tanto vendrá después de la administración, pero también de los representantes o los elegidos dentro de esas asambleas ciudadanas. Y ha de haber un proceso de formación de participación, etcétera, que supere temas de individualismos, y otros temas que pueden producirse allá. En la relación con la Administración tendríamos los tres últimos mandamientos. Para la Administración el presupuesto ha de ser vinculante, lo que decida la ciudadanía ha de ser vinculante para que pueda llamarse, según el decálogo de Málaga, se pueda llamar presupuesto participativo, porque si no es deliberativo en todo caso, ¿no? O sea, pero no es, ha de ser vinculante. Ha de haber un seguimiento o la posibilidad de un seguimiento de las operaciones o de las inversiones aprobadas por parte de la ciudadanía y, por otro lado, la Administración se ha de comprometer a dar apoyo logístico a todo el proceso del presupuesto participativo. Bien, con esto, a la ciudadanía, que son los verdaderos agentes del presupuesto, recuperan a través del presupuesto participativo gran parte de sus derechos y de sus deberes. Pasan a ser de súbditos, que es lo que somos ahora muchas veces, pasan a ser ciudadanos, o como nos quieren tratar como súbditos, y pasamos a través del presupuesto participativo a ser ciudadanos, de seguidores del líder, de seguidores del grupo, de seguidores de las consignas, pasamos a ser responsables de lo que decidamos. Y somos responsables. La participación es colectiva, va más allá de las participaciones formales, por ejemplo, votaciones, etcétera. No, esta participación es más amplia. Incluso hay grupos que quedarían excluidos en una participación formal, como por ejemplo, gente que no llega a la edad de votar. Sin embargo, en el presupuesto participativo puede entrar. Sirve también, es una luz del presupuesto participativo, la capacitación personal que se va adquiriendo a través de la permanencia o la participación en las asambleas. En relación con la Administración, el presupuesto participativo puede colocarse y puede ir solucionando esa dialéctica, ese enfrentamiento entre unos procesos de decisión jerárquica y unos procesos de decisión puramente asamblearia. En los dos casos pueden darse situaciones de clientelismos, de corrupciones, etcétera. Pero si se va utilizando el presupuesto participativo, ni se cae en lo asambleario, ni se funciona siempre de una forma jerárquica. Y respecto a la gestión pública, en esto tal vez sea más claro, la eficacia y la eficiencia mejoran. Esto por lo menos lo encontramos como experiencia en lo que hicimos en los 4 o 5 municipios analizados. La transparencia es mayor,
hay una democracia participativa que complementa la democracia representativa de elección y contribuye, en este sentido, al desarrollo humano del área. De todas maneras, esto es muy bonito, pero queda mucho por hacer a la hora de pensar en el presupuesto participativo. ¿Qué retos hay? ¿Qué cosas habría que mejorar para que todas estas luces luciesen, ¿no? Iluminasen, ¿no? O sea, funcionasen? Hay unos retos que son de organización respecto a la publicidad, la información, a qué horas se hacen las asambleas, cuántos participan, todo el mundo puede participar, cómo se articula la democracia representativa con la democracia participativa, cómo se articula la asamblea con la administración. Todo esto son retos organizativos. Tal vez más importantes sean los retos conceptuales, formulado en la pregunta que tienen ahí. ¿Cómo se concibe el presupuesto participativo? ¿Qué quieren los que participan en el presupuesto participativo? ¿Creen que es una cosa, ya tenemos presupuesto participativo? ¿O más bien habría de ser, estamos en un proceso de aprendizaje, en un camino, todavía esto no está acabado y lo que buscamos es, en el fondo, la transformación social, no solo la mejora técnica, es decir, el tema de inclusión social? Otro reto conceptual, ¿cómo nos articulamos con la democracia representativa? Porque también podría decirse, mire, aquí ustedes deciden, sin que les haya elegido nadie, frente a unos concejales que han sido elegidos por la comunidad y que tienen que dar cuentas a la comunidad. Entonces, ¿por qué se arrogan ustedes, participantes en el presupuesto participativo, esta decisión en nombre de toda la comunidad? En nombre de toda la comunidad están los otros. Entonces, ya ven que aquí hay un problema, un reto de articulación importante. Para que vean lo complicado que puede ser montar bien un presupuesto participativo, les he puesto este esquema que no vamos a explicar de cómo organizan el presupuesto participativo en uno de estos municipios que se estudiaron, del cual el profesor Joan Bou en aquel momento era concejal y promovió el presupuesto participativo ahí. Las cosas empiezan por las líneas verdes o por los esquemas estos verdes, las asambleas de barrio, las asambleas temáticas, se dan un autorreglamento, hay unos consejos temáticos, en fin, es difícil de articular, pero fue funcionando. Sombras y riesgos. Bueno, alguna cosa habría que sospechar a propósito del presupuesto participativo cuando instituciones como el Banco Mundial aprueba, promueve, incluso financia la realización de presupuestos participativos. Alguna cosa daría que sospechar. La otra sospecha, el tema de la buena gobernanza, el buen gobierno aplicado al presupuesto participativo. Ojalá, desde el Banco Mundial, desde la Unión Europea, el presupuesto participativo se extendiese más, porque contribuiría al buen gobierno, es decir, la articulación entonces sería jerárquicamente desde arriba, los representantes, etcétera, flash, mandan abajo y los de abajo aprueban. Otra cosa sospechosa, lo que fue el fiasco de Porto Alegre. O sea, Porto Alegre fue el nacimiento, el origen de los presupuestos participativos y esto, ahora en este momento, gana otra coalición, siguen hablando de presupuesto participativo, pero al mismo tiempo solo lo utilizan para legitimar las funciones del gobierno, las decisiones del gobierno, de los representantes elegidos. La desaparición de la justicia, de esto de la inclusión en muchas de las concepciones. Más específicas, estas son bastante generales, más específicas, individualismo, posibilidades de individualismo. Dentro se encuentran los vecinos, esto yo necesito que me arreglen el tejado, etcétera, esto es muy importante. Los Reyes Magos, o Santa Claus, ¿no? O sea,
me arreglen tal, clientelismos posibles entonces, debilitamiento al buen gobierno, imponer moderación de las demandas, muerte de la dinámica. Si, por ejemplo, no hay más dinero, escojan ustedes qué se puede hacer, el hospital o el centro de salud o la escuela. Prioricen, porque no hay más dinero. Y sean responsables y prioricen. Se necesita el hospital y la escuela, las dos cosas. Por lo tanto, que el presupuesto participativo no tenga una dinámica de freno de las necesidades. Vayamos entonces, montemos entonces el pollo para que haya al mismo tiempo la escuela y el centro de salud. ¿Que no hay más dinero? Claro que hay más dinero. Pero entonces quiere decir que tiene una dinámica de romper con esto. Con esto acabamos. Las posturas críticas ante el presupuesto participativo se podrían clasificar así. Una, la progresista, la demócrata radical, la que cree en el presupuesto participativo. El presupuesto sirve para refundar la democracia, la justicia social, con todos los problemas que acabamos de ver, pero podría servir para esto. La izquierda ortodoxa es un proceso reformista, ayuda a la burguesía a gestionar la crisis. ¿Qué se le acusa? No es clasista, hay ese invento de la sociedad civil, en la cual parece que estamos igual, los grandes financieros y los trabajadores sin empleo, estamos todos en la sociedad civil y tenemos los mismos intereses, y es localista, es muy localista de momento el presupuesto participativo. Tercero, para los desarrollistas, como ONGs, Banco Mundial, etcétera, dicen que puede, ya pongo desarrollista, no digo los partidarios del desarrollo humano, etcétera, desarrollistas, lo que se conoce como desarrollistas, los que dicen países en vías de crecimiento, los que tienen este nombre para nombrar a los países explotados, subdesarrollados, etcétera. Bueno, pues los desarrollistas, como muchas ONGs, Banco Mundial, hablan de la gobernanza, la eficiencia, la lucha contra la pobreza a través del presupuesto participativo. Y finalmente una posición conservadora, bueno, esto no sirve para nada, es una anarquía, ¿no? O sea, es muy difícil de montar, cuesta mucho, incluso es antidemocrático porque le quitan las decisiones a los que han sido elegidos y que se tendrán que someter después a otra elección. Bueno, esto es unas cuantas salpicaduras, ¿no?, del debate, unas cuantas ideas para que si quieran podamos debatir, preguntar, etcétera, sobre esto, sobre este elemento de construcción o no de una nueva sociedad o de una sociedad distinta. Muchas gracias por su atención.